tubo da vuelta la turbina da vuelta el eje da vuelta el generador, y el generador transmite su energía a los polos de consumo. Si pasamos, Felipe. Estas son las turbinas o los modelos clásicos de turbinas. Son tres modelos clásicos, no son los únicos, hay una gran variedad, pero ya son mezclas, son turbinas híbridas, son mezclas de una con otra, buscando un mayor aprovechamiento o un mayor rendimiento del caudal o la cantidad de agua o la caída que se tenga dentro del proyecto. La primera turbina que tenemos a la izquierda es la turbina Pelton, ¿sí? Funciona, son varias cucharas unidas a un eje. Las cucharas son esas paletas o aspas azules, y reciben un chorro de agua, y al chocar a alta presión, ¿verdad? Ese chorro de agua, al chocar con las paletas, con las cucharas, empiezan a girar y hacen girar el eje, que en nuestro caso sería como que estaría perpendicular a la pantalla. Ese es un modelo. ¿Dónde se utilizan estos modelos? Se utilizan muchísimo en represas que tienen una gran caída de altura, una gran distancia entre embalse, una gran altura entre embalse y turbina. Entonces el agua, el gran aprovechamiento del agua se utiliza en montañas, donde el deshielo de nieve que está por encima de las montañas se derrite, forman algunos lagos, ¿sí? En los valles, y esa cantidad de agua de los lagos formados por el deshielo es la que se mecaniza a través de esta turbina Pelton. ¿Por qué? Porque se puede conducir la poca agua que se pueda tener por ductos, montaña abajo, ¿verdad? Una gran altura, y allá abajo se coloca la casa de máquina, ¿sí? Y en la casa de máquina está la turbina. Entonces, el agua que llega a la casa de máquina tiene muchísima presión gracias a toda la altura que ganó, toda la altura que tiene y a la velocidad que ganó. Llega al punto final con una gran velocidad, y esa poca masa de agua que se puede obtener se utiliza para lograr gran cantidad o la mayor cantidad de energía posible. Entonces, en los lugares o las represas o los países que tienen zonas montañosas, entonces lagos formados en esa zona se puede conducir esa cantidad de agua y mecanizar la parte inferior de la parte montañosa. La segunda es la turbina Francis, es la que nosotros utilizamos en la represa de Itaipú. ¿Sí? Es como una rueda. El eje estaría a nivel de pantalla, ¿sí? Y tiene unas aspas laterales, como una ruedita, con unas aspas laterales donde recibe el agua, donde choca el agua a gran velocidad, porque el tubo forzado que habíamos visto en la imagen anterior termina en un caracol de presión.
hay un caracol donde lo que hace el tubo es disminuir la sección y gracias a esa disminución de sección aumenta la velocidad y evidentemente también aumenta la presión. Entonces, al final de ese caracol que rodea a esta turbina Francis, ese caracol hace que aumente la velocidad, aumente la presión y en el momento de chocar el agua contra las aspas de la turbina, es el momento de mayor velocidad o de mayor presión del agua contra esta turbina. El agua que ya fue mecanizada sale por la parte inferior, ahí muestra una flechita y eso se devuelve aguas abajo para que el río pueda continuar su camino. La tercera opción o el tercer modelo de turbina es la Kaplan, ¿sí? Y funciona como un ventilador. Por ahí ustedes habrán visto alguna vez un vehículo que transporta un ventilador, una mudanza o algo, por ahí ya le tocó a alguno de ustedes. Y el viento que pasa a través del ventilador hace girar el fluido, en este caso sería el viento, que con el ventilador apagado, ¿sí? el viento que choca el ventilador gracias a que se va sobre un vehículo, hace que el ventilador gire. A mayor velocidad del vehículo, mayor rotación de las hélices o las aspas de un ventilador. Bueno, funciona igualito, ¿verdad? Por eso hay unas flechas celestes en la parte superior. Chocan, en este caso el fluido es agua, ¿verdad? En el caso que le mencioné recién del ejemplo del ventilador es aire. En este caso es agua que al chocar con las aspas gira, hace girar la turbina y el eje se ve ahí en forma vertical. El agua que ya fue mecanizada, o sea que ya pasó a través de la turbina, sigue su camino y desemboca agua abajo de la represa. Hay distintos modelos de represa. Hay modelos verticales y hay modelos horizontales. Si ustedes se fijan en una imagen, en fotografías de la represa de Itaipú, se ve una represa mucho más extensa, es más larga. Eso es por el diseño del embalse y la altura. No es exagerada la altura de la represa en sí, porque la característica del río, de nuestro río, el río Paraná, es gran cantidad de agua y muy caudaloso. ¿Sí? Tenemos gran cantidad de agua y tenemos mucho caudal. También eso afecta a la represa de Yacyretá, ¿verdad? Que está simplemente aguas abajo, unos cuantos kilómetros más. Pero está sobre el mismo río, o sea, tenemos la misma cantidad de agua en teoría, ¿verdad? O por lo menos las mismas características de río. Solo que el lecho del río, habrán escuchado alguna vez que la zona de Ciudad del Este, Presidente Franco, es una zona donde el subsuelo es muy rocoso. Habrán escuchado por ahí que hace unos años, cuando se construían varios edificios en forma simultánea en Ciudad del Este, la gente decía no hace falta ni siquiera, no se puede perforar o no se pueden hacer subsuelos o varios subsuelos porque el subsuelo es rocoso. Bueno, ese mismo tipo de suelo es el que tiene la represa de Itaipú. O sea, no hay forma de cavar demasiado el lecho del río. Entonces, colocar una turbina Kaplan ahí, donde el diseño
del proyecto de hidroeléctrica tiene que ser vertical, porque la turbina es de diseño vertical, era inviable. Entonces se optó por la turbina Francis, que es un ingreso de agua lateral u horizontal, ¿verdad? Así como se muestra en el gráfico, y sale por la parte inferior. Pero, en contrapartida, en la represa de Yacyretá, sí el lecho del río era bastante trabajable. O sea, se podía cavar sin ningún inconveniente, y ahí se utilizó la turbina Kaplan, ¿sí? Donde la represa es mucho más vertical que la de Itaipú, y ya no es tan extensa, ¿verdad? Se pudo cavar sin ningún inconveniente, y se pudo trabajar y hacer la casa de máquina y colocar todo lo que es infraestructura para el montaje de la turbina Kaplan en la represa de Yacyretá. O sea, nosotros tenemos Francis en Itaipú, Kaplan en Yacyretá, y tenemos una bastante parecida a la Pelton en la represa de la Caray. Es la primera represa en todo Paraguay para generación de energía y el consumo nacional de energía, ¿verdad? Nosotros utilizamos el 100% de la generación de energía de la Caray y parte de Itaipú y Yacyretá. ¿Hay alguna consulta acá? ¿Se entendió? Se entendió todo, profe. Dale. Pasamos a Yuli. Bueno, el sistema integrado de la ANDE, digamos que la generación de energía está a cargo de Itaipú y Yacyretá. La represa de la Caray es propiedad de la ANDE. La ANDE es la administradora de la represa de la Caray. Pero a diferencia de esa represa, de la Caray, Itaipú y Yacyretá entregan la energía al pie de la represa. O sea, donde termina la propiedad, hay una planta transformadora de energía que eleva la tensión y deja disponible para que se retire de ahí. Pero o sea, retirar es una forma de decirlo. Yo no me puedo ir con un camión tumba y decir, cargame una camionada de energía. Lo que tenemos que hacer es transmitir esa energía con conductores, y esa transmisión tiene que llevar energía desde la represa hasta los polos de consumo. Ese sistema, que ya pertenece a la ANDE, porque la ANDE es la que se tiene que encargar de retirar energía y transmitir a los polos de consumo, se hace en alta tensión, ¿sí? Se llama red primaria, y tenemos líneas de 500 kilovolts, 220 y 66. Son distintas redes de alta tensión que se utilizan para transmisión. O sea, estas tres tensiones que le estoy mencionando, 500, 220 y 66, todos es en kilovolt, ¿sí? O si le quieren llamar 500.000 volt, 220.000 volt y 66.000. El kilo está como 1000. Esa cantidad de energía que se transmite es la que se va a utilizar para consumo. Ahora, hay una pequeña pérdida que es lo que normalmente se estudia para minorar durante el trayecto de la transmisión, ¿sí? Durante la transmisión el mayor inconveniente son las pérdidas, y en particular la pérdida por calor en el conductor es la que más afecta en este proceso de transmisión de energía. Entonces,
Yendo un poquitito más atrás, ahora nosotros tenemos, o sea, estamos implementando la línea de 500 kilovolts. Todavía no está en plena utilización, pero sí tenemos ya sectores que están, o sea, líneas que están transmitiendo, y hay algunas subestaciones que están recibiendo. La subestación principal es la que está, creo que en Presidente Halle, Villa Halle. Ahí está la subestación que va a recibir esa línea de 500 y va a distribuir para consumo a toda la ciudad de Asunción, principalmente. Entonces, tenemos la línea de alta tensión, tenemos las estaciones, ¿sí? Y las subestaciones. Las estaciones son lugares donde se reacondiciona la energía. Si ustedes se fijan, estamos hablando de alta tensión. ¿Por qué hablamos de alta tensión? Hay algunos, pues, hay veces que sale esto en los exámenes y la gente dice, no, porque es mucha cantidad. O sea, no es esa la razón por la cual se habla de alta tensión. Se habla de alta tensión porque la potencia es el producto de la tensión por la intensidad. Son dos factores nomás que afectan a la potencia: la tensión y la intensidad. Nosotros acá estamos hablando de tensión, ¿sí? Y es uno de los factores. El otro factor que no aparece dentro de esta presentación todavía es la intensidad. Esa intensidad de corriente que genera el calor que nos hace perder energía eléctrica, ¿sí? O sea, a mayor, y es proporcional, o sea, es directamente proporcional. A mayor cantidad de intensidad se pierde, o sea, se genera mayor calor y evidentemente hay mayor pérdida de energía por esa razón. Entonces, el objetivo de los técnicos para tener una menor cantidad de pérdida es que la intensidad, como es proporcional a la pérdida, la intensidad es proporcional al calor y el calor a la pérdida. Evidentemente ya estamos hablando de la misma cosa: calor, pérdida sería lo mismo. Hay otras pérdidas que son mucho menores, pero la mayor pérdida es la generada por el calor. Para evitar eso, lo que se hace es elevar la tensión. Entonces tenemos una constante que es la potencia. Esa potencia es la que queremos transmitir desde la generación hasta el consumo. Queremos mantener constante la potencia, ¿sí? Y para que esa potencia sea constante tenemos dos factores: la tensión y la intensidad. Si la intensidad queremos que sea la menor posible por razón de la pérdida por calor, nosotros vamos a tener que elevar la tensión lo máximo posible, ¿sí? Una vez que nosotros elevemos la tensión lo máximo posible, nuestra intensidad va a ser la menor y va a haber relativamente poca pérdida por calor. Ese trabajo de elevar la tensión y disminuir la intensidad es la que se realiza en las estaciones y las subestaciones, ¿sí? Se reacondiciona la energía, por eso se hace un estudio de cada cuántos kilómetros tendría que aparecer, o sea, cada cuántos kilómetros de línea de transmisión tendría que aparecer una subestación para reacondicionar la energía y volver a transmitir en alta tensión, porque la tensión va disminuyendo por efecto de la transmisión en conductores. Esa caída de tensión por decir de alguna manera, se repara o se reacondiciona en las subestaciones, se vuelve a transmitir. Otra función que tienen las subestaciones es la de pasar de una tensión a otra para
distribuir, ¿verdad? Que todavía no estamos viendo, vamos a ver en el siguiente tema, ¿verdad? Entonces, las subestaciones y las estaciones reacondicionan energía para la transmisión. ¿Qué es reacondicionar? Es recibir la energía, elevar la tensión y volver a transmitir. El siguiente grupo o el siguiente sistema es el sistema de distribución. Acá ya la energía puede ser utilizada, ¿sí? Hay una red que se llama red de media tensión, una red secundaria, que es de 23.000 voltios. Si ustedes se fijan, estábamos hablando de 500, de 220, de 66, y ahora eso eran todas las tres tensiones eran alta tensión. Ahora hablamos de media tensión, que es una red de 23.000 volts o 23 kilovolts. Esa red es la que está en la parte superior de las columnas de la ande que ustedes ven por la calle. Esa columna, si ustedes se fijan, en la parte inferior hay normalmente 4 conductores y en la parte superior hay 3 conductores, en la parte más alta de la columna. Esos 3 conductores que están en la parte más alta forman parte de la red de media tensión. Ustedes no pueden utilizar esa energía directamente. O sea, ustedes no pueden, qué sé yo, cargar su celular o enchufar una cafetera o una licuadora en esa red de media tensión. No es una red utilizable en forma directa, pero sí es una red de distribución donde de ahí se saca para poder transformar a baja tensión, y esa sí ya es una energía utilizable. En todas nuestras casas la energía es en baja tensión, y esa baja tensión puede ser 220 o 380 de acuerdo al tipo de conexión o al tipo de energía que requiera el equipo. Entonces tenemos energía primaria, transmisión en alta tensión, y distribución. Tenemos dos opciones: media tensión y baja tensión. También hay una distribución. Yo le acabo de mencionar que en la parte superior es la que va donde está la red de media tensión, y un poquitito más abajo hay otro conjunto de conductores que es el de baja tensión, ¿sí? Normalmente en algunas columnas entre la parte superior y la del medio, donde están en el medio de estos dos grupos de conductores, aparece un transformador. ¿Qué hace el transformador? Toma la energía de arriba, transforma y le pasa la energía al de abajo, a los conductores que están por debajo. Entonces tenemos arriba media tensión, podrían o no encontrar un transformador en el medio, y abajo la red de distribución de baja tensión. ¿Sí? Pasamos, Yoli. Acá se nota lo que yo estoy mencionando, ¿verdad? Está, si se fijan, en la columna de la izquierda, ¿sí? Van a ver la columna, la parte superior, 3 conductores, que es la red de distribución de media tensión. Aparece el transformador en el medio, y abajo un sistema de 4 conductores, que es la línea de la red de baja tensión, que puede ser monofásica y trifásica. Esa es la que va y entra en la vivienda, esa que está ahí ubicada en la esquina. Está recibiendo 4 conductores, quiere decir que lo que está recibiendo esa vivienda de 2 plantas es una conexión en baja tensión trifásica, ¿sí? Pasamos, Juli. El sistema de baja tensión, era lo que habíamos visto ya en el semestre anterior,
Tenemos el sistema monofásico. Ustedes saben que el sistema monofásico en baja tensión va de 0 a 10 kilowatts y la ANDE proporciona una fase y un neutro. ¿Sí? Ellos eligen la fase y el neutro. O sea, el neutro, lo que sí eligen es la fase que está menos solicitada, ¿sí? En el transformador que va a servir la acometida que ustedes están solicitando. Y el sistema trifásico va de 10 hasta 60 aproximadamente. Después pasa ya a media tensión. O sea, si ustedes solicitan o si tienen un proyecto donde el consumo de energía va a ser mayor a 60 kilowatts, ya la ANDE le va a pedir que pasen a media tensión. ¿Qué implica eso? Que ustedes coloquen un PD, que es un puesto de distribución, coloquen un transformador y la ANDE se va a encargar de entregar energía en media tensión, ¿sí? De los conductores que vimos recién, esos que están en la punta de la columna, en la parte superior de la columna. Esos son los conductores que van a formar la entrada hasta el PD, el puesto de distribución. Van a estar conectados al transformador y del transformador recién sale en baja tensión para tener energía utilizable en el proyecto. En este caso, el trifásico va de 10 a 60 y lo que la ANDE le va a proporcionar son 3 fases, RST y el neutro. Antes, en el caso anterior, en el monofásico era una sola fase más el neutro. Podía ser R más N, S más N o T más N. O sea, R, S, T son los conductores que llevan o que conducen energía eléctrica. ¿Sí? Esos serían sus nombres, RST, tanto en media tensión como en baja tensión. ¿Pasamos, Juli? Profe, tengo una consulta. Sí, te escucho, Víctor. Sí, kilowatt sería lo mismo que voltio. No, voltio es tensión. Me olvidé, les iba a aclarar eso, solo que se me pasó un poquitito. Nosotros veníamos hablando hasta la slide anterior de una de tensión. ¿Sí? Tensión era voltios. ¿Sí? Ahora estamos hablando del límite para el sistema monofásico y límite para el sistema trifásico. Ahí ya estamos hablando de la potencia. No sé si recuerdan recién que yo les mencioné que la potencia es igual al producto de la intensidad por la tensión. ¿Sí? Estábamos hablando de la tensión, que era uno de los factores. Y ahora estamos hablando de la potencia. Lo que nosotros necesitamos traer desde la generación de energía es potencia para la utilización en los polos de consumo. No es lo mismo, estamos hablando potencia en watt, ¿sí? Potencia, vamos a ver después que es potencia activa, es lo que conocemos como watt, y volt era tensión. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Dale. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de acometida. Una acometida monofásica, una instalación provisoria, ¿verdad? Que normalmente se utiliza para inicio de obras, con una columna de madera, con un nicho de madera y en su interior el medidor. ¿Sí? Ustedes corren con toda la instalación, ¿sí? Ustedes tienen que conseguir el poste, tienen que comprar el nicho, colocar el cañito donde van a introducir los conductores,
para pasar de la parte superior hasta el nicho y volver a subir para meter la energía eléctrica. Todo por cuenta del propietario, o sea, ustedes, ¿verdad? O constructor, propietario barra constructor. Todo por cuenta del propietario constructor, y la ANDE lo que hace es tomar el conductor que ustedes tienen que dejar atado en la parte superior y conectar a la red de la ANDE. Es lo único que tienen que hacer. Ellos estiran, conectan o hacen la conexión eléctrica, colocan el medidor, porque el medidor no es particular, digamos, es un medidor de la ANDE. Y en la parte posterior está un tablerito presignable donde se coloca la llave limitadora. La llave limitadora es la que limita la cantidad de energía y es la única llave que controla la ANDE. ¿Sí? La ANDE ya no hace caso a la instalación interna de la propiedad. Antes, hace unos cuantos años, sí, ellos, así como ESAPO, ustedes le tenían que entregar los planos de la vivienda. Ellos controlaban los tipos de conexión y todo eso. Que esté bien el cuadro de carga para evaluar un poco la potencia. Eso ahora ya no se hace más. Ellos consideran que la persona que firma la solicitud de conexión de la ANDE es responsable del perfecto funcionamiento de la instalación. Ellos simplemente se aseguran que la llave limitadora coincida con la potencia que se está solicitando. Por poner un ejemplo, si ustedes solicitan 10, esa llave que limitadora deja pasar solamente 10. ¿Sí? Ustedes le pueden pedir más. Y automáticamente esa llave que deja pasar 10, ustedes le piden 11. Cuando empiecen a usar 11, la llave va a saltar y se va a desconectar. ¿Qué tienen que hacer? Bajar el consumo. Entonces, si ustedes agregaron un aire acondicionado más, tienen que apagar el aire acondicionado y volver a levantar la llave limitadora. Ahí el funcionamiento sigue normal. Hasta que ustedes vuelvan a usar una cantidad mayor a la que solicitaron inicialmente. Ahora, ¿cómo arreglan eso? Bueno, se van a la ANDE y solicitan un aumento de carga. Habían solicitado 10. 10 ya no les es suficiente, entonces piden, no sé, 15. 15 ya van a poder utilizar el aire acondicionado que colocaron recientemente, que se dio un termocalefón con más, cosas varias. Ahora, si tampoco eso les es suficiente, bueno, tienen que ir aumentando a medida que aumenta también el tamaño de la instalación eléctrica. Hay gente que dice, yo compré 4 aire acondicionados, le puse a mi casa y no sé qué le pasa a mi instalación eléctrica. Tiene problemas. Y sí, va a tener problemas si es que ustedes, al comprar o al aumentar la instalación, no reacondicionan también la instalación eléctrica. Y básicamente empieza desde aumentar la potencia solicitada a la ANDE. De ahí para adelante, el cambio de conductor, el cambio de llave, aumento de tablero, lo que sea. La imagen de la derecha es la imagen ya de un nicho de material, el de la izquierda es provisorio, el de la derecha ya es un nicho de material, donde se ve claramente los dos, la pilastra acometida con los dos nichos, ¿verdad? El nicho del medidor y el nicho de la llave limitadora. Pasamos bien. Voy a reconectarme con mi teléfono porque parece que... ¿Se ve? ¿No?
No sé caso. Ahí. Ahí. Ah, no, 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 no. El internet de la porque está jodiendo. El internet al cambiar de wifi. ¿Te tengo que salir? Sí. ¿Verdad? 17, 10, 19. ¿Verdad? Sí, como Venga. sí. 17, 10, 19. Ahí. Va. Y si es va con bonito. Está buscando. No me gusta. ¿Qué no me gusta? No, porque me iPhone. Le gusta porque me iPhone. ¿Tú estás viendo la película? Sí, sí. ¿Mm? Yes. No. Le quise conectar al de mi teléfono, pero como que no es iPhone, no le gusta. Ay, sí. Sí. ¿Y tú? Ay. Con la disculpa del caso, estamos de vuelta. Acá en esta imagen vemos casos de acometida, ¿verdad? Donde vemos que las partes de una acometida, servicio, entrada, medición, son las tres partes normales que normalmente encontramos, donde el servicio es el conductor que va desde la línea de la Ande hasta la entrada de la acometida en sí, ¿verdad? Del caño galvanizado. La entrada, que es la segunda parte, es todo el recorrido que hace el conductor desde la boca del caño galvanizado hasta el medidor. Y la tercera parte, bien notoria, es la de medición, ¿verdad? Son las tres partes o zonas componentes de una acometida normal. ¿Sí? Hay algunas características, altura mínima 5 metros, principalmente esto es innegociable para las Andes cuando hay cruce de calle. Si no hay cruce de calle, por ahí puede ser un poco menos, pero si hay cruce de calle es imposible por el tema del tránsito, ¿verdad? La sección mínima es de 4 milímetros cuadrados para el servicio, ¿verdad? Que es la conexión desde el caño galvanizado hasta la columna de la Ande. No se pueden hacer empalmes. ¿Por qué no se pueden hacer empalmes? Porque el cable está muy tenso, o sea, trabaja principalmente cuando se utilizaba hasta hace unos años los conductores eran cables multifilares de cobre, y esos conductores, el cobre en sí es un conductor muy pesado, entonces formaba una catenaria y eso forzaba muchísimo, traccionaba mucho el cable o los conductores,
y eso hacía que sea un poco más bajo o limite el transitar por debajo de los conductores. Entonces, 5 metros es innegociable, no se puede empalmar. Al ser un cable tensionado, cualquier empalme puede ceder por más correcto que esté hecho. Y hay unas características para el servicio. Para longitudes de 20 hasta 20 metros, el conductor puede ser 4, ¿sí? Como mínimo, ¿sí? Estamos hablando de sección mínima del conductor para un servicio. Un servicio es desde el caño galvanizado hasta la columna de la ande. Si esa distancia es hasta 20 metros, puede ser conductor de 4. Ahora, si supera los 20 metros, tenemos que pasar a conductor de 6. Sin importar la potencia que ustedes estén solicitando. Por ahí alguien me dice, no, pero 4 ya es suficiente, porque mi casa es pequeña y con conductores de 4 ya es más que suficiente. Pero la longitud es de más de 20 metros, entonces automáticamente ya le exigirán, o sea, la ANDE, el equipo técnico de la ANDE le va a exigir conductores de 6. ¿Sí? ¿Empezamos, Yoli? Puesto de distribución, media tensión. Esto es para la conexión de media tensión, ¿verdad? Aparece el puesto, que ya les mencioné recién. En su interior hay un transformador. Y ahí los transformadores se pueden dividir de acuerdo al uso y de acuerdo a la ubicación. ¿Pasamos? De acuerdo al uso, evidentemente son cargas, como les mencioné, mayores a 60.000 watts de potencia, ¿sí? Y el puesto de distribución puede ser propio cuando es un usuario que utiliza una potencia mayor a 60.000 watts. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, un edificio corporativo, donde hay una sola empresa grande y utiliza varios niveles del edificio, o en este caso la totalidad del edificio que cuenta con varios niveles. Entonces tiene un transformador propio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el propietario dentro del proceso constructivo tiene que comprar un transformador, colocar, y la ANDE lo que va a hacer es conectar y cobrarle la energía en media tensión. La segunda opción es un puesto de distribución de la ANDE, donde hay varios, un edificio de apartamentos, por ejemplo, podría ser el caso, ¿verdad? Donde el puesto de distribución es de la ANDE, donde el transformador normalmente es elegido por el propietario, le cede el transformador a la ANDE, y la ANDE lo que hace es conectar y facturar en baja tensión, ¿sí? Entonces cada departamento o cada usuario de ese edificio recibe una factura en baja tensión por parte de la ANDE. En el primer caso, todo el edificio va a recibir una sola factura de media tensión. Y la tercera es un puesto de distribución mixto, donde va a haber 2 transformadores. Uno propio, que sé yo, por ejemplo, para un supermercado que esté en planta baja, y sobre ese supermercado hay 3 niveles de departamento. Para cada departamento pequeño va a haber un transformador de la ANDE que va a transformar energía y le va a cobrar en baja tensión. Pero el supermercado, como es un consumo mayor, va a tener su propio transformador y al supermercado la ANDE le va a cobrar en media tensión. O sea, el sistema de comercialización es diferente. ¿Y pasamos, Yuli? Y de acuerdo a la ubicación, tenemos 4 modalidades clásicas, ¿verdad? Un transformador aéreo, puede ser en una columna, en 2, 3 o 4, de acuerdo al tamaño del transformador y al peso sobre todo, ¿verdad? Si es un transformador chico, puede ser una columna. Si es un transformador mediano, 2. Y a medida que va aumentando la potencia, aumenta el peso,
Entonces se van viendo las alternativas, ¿verdad? De 3 o 4 columnas. Pero es lo que ustedes ven por la calle, ¿verdad? Las columnas de la Andes son todas aéreas. A nivel es un transformador que está apoyado en el suelo, tiene algunas características de seguridad, ¿verdad? Normalmente se le coloca un perímetro de la metálica, o sea, no es de la metálica, es vallado, ¿sí? Un alambre tejido. En la parte superior, el alambre de púa, tiene una puertita para el ingreso. Y es relativamente barato, ¿verdad? O sea, se compra, o sea, la instalación de todo lo que tenga que ver con seguridad es relativamente barato. El aéreo también no es muy costoso, ¿verdad? Es simplemente comprar la columna, hincar y colgar el transformador en la parte superior. Ahora, la tercera opción es un transformador de subsuelo. Los otros dos anteriores que habíamos hablado recién, el transformador es visible, ¿sí? Desde la fachada. O sea, forma parte de la fachada, de la construcción o del proyecto. Esta tercera opción, el subsuelo, el transformador ya no forma parte de la fachada, es en la vereda hay una puerta chamba donde ustedes acceden a la parte subsuelo, hay una puerta metálica persianada para poder acceder al PD y ahí van a encontrar el transformador. Todo ese movimiento se hace con grúas, o sea, tiene que estar preparado como para poder bajar el transformador, o sea, las dimensiones tienen que estar preparadas como para bajar el transformador y colocar o empujar o instalar dentro del PD. Evidentemente es mucho más costoso, pero estéticamente es mejor. ¿Sí? Hablando desde el punto de vista estético del proyecto, estamos hablando de la fachada. Y el último es el que más se utiliza en la actualidad, es el transformador de pedestal, donde el transformador es relativamente pequeño, no necesita absolutamente ninguna instalación o ninguna construcción civil, ¿verdad? Aparte de una base de hormigón armado, donde va a estar colocado el transformador. Llega la alimentación por la parte inferior del transformador y vuelve a salir también por la parte inferior. Entonces, es simplemente ustedes ven en la fachada una cajita, una caja metálica que es el transformador. Dicen los constructores que se puede tapar o poner plantas alrededor y disimular bastante bien. Como es pequeño, es fácil de tratar desde el punto de vista estético. Eso sí, el costo del transformador es un poco más caro, es más elevado el costo. Aproximadamente la diferencia estaría entre 15, 20 o 25% dependiendo de la marca y de la potencia. En comparación con los transformadores clásicos, ¿verdad? Que son los que normalmente se utilizan para la ubicación aérea a nivel y subterráneo. El de pedestales es más caro, 20 o 25% más caro, pero compensa la no instalación de ninguna obra civil, ninguna obra especial para la conexión para la puesta en marcha de este sistema transformador pedestal. Si pasamos, Julie, voy ya al último. El esquema de instalación, por último, para una vivienda o edificio, tenemos el cuadro de carga, que ustedes ya vimos en el semestre anterior, ahora vamos a ver seguramente con un poco más de detalle. Tenemos la carga instalada, que es el resultado final del cuadro de carga, y la carga declarada. La instalada es la suma algebraica de todo lo que hay, y la carga declarada es el producto de la carga instalada por el factor de demanda. El factor de demanda es lo que ustedes consideran que en algún momento se va a utilizar en forma simultánea. Entonces, solamente para recordar un poquitito lo que habíamos visto el semestre anterior. ¿Hay algo más? Último.
Y una secuencia más para tener como referencia. Una cometida de media tensión tiene, la cometida de media tensión tiene el puesto de distribución que le mencioné recién, tiene un gabinete de medición. El gabinete de medición sería como el medidor, ¿verdad? Solo que como son varios, entonces ya no es un nicho lo que se necesita, sino que es un gabinete. Y ahí va al tablero principal y a los tableros seccionales. Ahí sí. Y eso Y eso es todo. Dejamos acá la clase. Eliana, no sé si el ingeniero Samaniego está ya en línea. Buen día, ¿cómo están? Sí, el ingeniero va a aparecer, o sea, va a venir en un ratito. Bueno, yo les dejo. Si no hay alguna consulta, alguna pregunta, dejamos acá la clase. Vamos a seguir la próxima. Va a seguir, ahí ya viene el ingeniero. Acá viene el ingeniero. Dale. Que te quiere saludar un ratito. Dale. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Antes que nada, quiero hablar contigo un ratito Sí. y a todos, porque ocurre que tenemos un tema con los exámenes parciales. Nosotros tenemos que según calendario de clases, tenemos clase el 11, el 24 y el 31 de agosto. 17, 24 y 31 de agosto. Y yo estoy poniendo como fecha de parcial para que no se junte, porque vos estás también en la parte eléctrica, de instalaciones eléctricas. Sí. Entonces, para que no se te junte, vos podés tomar, si querés, el 14. Porque el periodo de examen va del 17, desde el 7 al... No va del 7, desde el 5 hasta el 17 es periodo de primer parcial. Uh-huh. Y el periodo del segundo parcial va del 17 de octubre al 29 de octubre. Ajá. Entonces, yo, para que tengan ya en cuenta, dije como primer parcial el 7 de septiembre, y el segundo parcial va a ser sería el 26 de octubre. Entonces, para que tengan ya en cuenta, entonces vos puedas mover la parte eléctrica para que no se nos solape. Perfecto, sin problema. Dale, ingeniero. Te vamos a enviar. Dale, por WhatsApp. Por WhatsApp te voy a enviar para que tengas en presente. Dale, ingeniero. Ok. Está. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que la vez pasada nosotros vimos tanques de agua? Dimensionamos el tanque inferior, dimensionamos el tanque superior y realmente estamos diciendo que la parte de reserva contra incendios dependía mucho de la altura del edificio. Cuando el edificio pasa los 5 pisos, es recomendable ya colocar la reserva, o sea, 5 niveles, a partir de 5 niveles
dependiendo de A dónde la esté manzana. el Me tanque, ninguneo. el Me reservorio quise inferior, compartir es mi recomendable wifi y me poner ninguneo. la reserva contra incendios No, en la Samsung parte, no en me el gusta, tanque dijo. superior. Eso vimos la clase pasada. Yo así, ¿por qué? Ay, Nelson, arquitecto Nelson Jara, ¿estás ya entrando? Hola, profe. Sí, ya estoy ¿Cómo acá. va? Un día es la correspondiente al tanque inferior. La parte. Bueno, dejo tu cargo nomás ya. Y que vos, ya dentro, bueno, alumnos, buen día. Hoy nos va a tocar desarrollar lo que corresponde a tanques de reserva de agua en su condición de reservorio, como dijo el profe bien, el reservorio de agua de consumo para los edificios. Entonces, dentro de ese contexto, independientemente al sistema de captación de agua que tengamos, sea la provisión de un sistema de red pública o de un pozo artesiano, tenemos que conectar las aguas de modo a poder tener disponible para utilizar en los edificios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para eso? Necesitamos tener un reservorio que puede ser de diferentes tipos de materiales, en el cual vamos a, según el cálculo que hagamos del consumo que se va a tener en un edificio para un día, referido a las normas paraguayas, donde establecen los factores de cálculo para tener en cuenta y definir, tener un parámetro de referencia para poder calcular cuánto de agua necesitamos, ya sea para un edificio de uso habitacional o departamento o de uso familiar, como se le quiera llamar, o también para un edificio de uso de oficina o de hospital o de estacionamiento o de cualquier otro. O sea, las normas establecen ciertos parámetros para poder calcular el volumen de agua que necesitamos por día para los diferentes programas que podamos tener dentro de un proyecto arquitectónico. Un hotel, una oficina, un edificio de departamentos. Está todo contenido en las normas. De ahí podemos realizar los cálculos pertinentes y establecer de que necesitamos X volumen de agua. Y ese X volumen de agua necesitamos tener una reserva de modo que podamos garantizar la provisión de agua cuando, y todos sabemos muy bien que de repente fallan los sistemas públicos de infraestructura, llámese la ANDE, llámese el servicio de agua. Entonces de repente nos quedamos sin tener posibilidad de contar o con la presión necesaria o con el volumen de agua que necesitamos para los usos que nosotros estamos programando en los diferentes proyectos. De ahí surge la necesidad de captar agua, tener una reserva y, bueno, establecer el mejor modo posterior a eso de distribución para que se pueda satisfacer las necesidades de cada uno de los ambientes dentro de los programas que ustedes diseñaron. Perdón, Arqui, antes que nada, acá está un cuadro que plantearon ustedes, que es sistema de abastecimientos, ¿no es cierto? Que abastecimiento directo en este edificio que cuenta con 3 pisos, dependiendo de la zona, eso tienen que saber, dependiendo de la zona, hay zonas donde no llega agua al segundo piso. Sí. El sistema de SAP no permite, o sea, tiene baja presión, sobre todo en los barrios altos. Generalmente por eso se utiliza este abastecimiento indirecto, que sería con tanque inferior y con tanque superior. Este es el mejor sistema que se utiliza para los edificios, porque también en este caso, con tanque inferior directamente, en este caso, se necesita un generador eléctrico para la bomba, porque si no el agua, una vez que no hay energía, la bomba no tiene energía, entonces no llega agua
a los pisos superiores. Por eso, en este caso, por ejemplo, se necesita un generador para la bomba. Acá no, porque hay una reserva de agua allá arriba, ¿verdad? Que es el 40%. De todos modos, generalmente hoy ya en todos los edificios se conecta esta bomba de agua a un generador, porque todos los edificios ya cuentan con generador eléctrico porque tiene que abastecer los aire acondicionados y ciertas luces. Entonces, por eso es que yo les dije la vez pasada y les di una clase exclusivamente sobre reservorio inferior y reservorio superior, que es lo que más se utiliza. Esto que está acá, este abastecimiento directo, a veces que ni en una planta ya no llega agua en las duchas, justamente porque la red de ESAP está colapsada. Entonces, esto que está acá, hay casas que tienen de un nivel, de una planta, que tienen ya un tanque de reserva con una bombita para garantizar el funcionamiento del agua en toda la vivienda. Por eso esto es muy riesgoso, ¿verdad? Este abastecimiento directo casi hoy ya no se usa. Inclusive se coloca una bomba en línea. En línea, hoy día ya hay sistemas de bombeo centralizado en línea, en donde se coloca una bomba y una válvula de retención se coloca antes de la bomba para que directo desde la red de SAP ya bombee a la vivienda. No hace falta que tenga dos niveles. Una vivienda, un nivel, ya generalmente se está utilizando ese tipo de bombas para hacer funcionar bien la vivienda, ¿verdad? Ni qué decir un edificio en altura. Nosotros estamos hablando de edificios en altura de 20 niveles. Entonces, en ese caso, el abastecimiento directamente ya tiene que ser indirecto, con reservorio inferior y con tanque superior. Eso nomás quería acotar. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿No hay ninguna pregunta? No, profe. Ya. Bueno, aquí muestran el siguiente gráfico ya como un sistema indirecto, que es el más recomendado. O sea que prácticamente no hay ya otra alternativa que utilizar en los edificios en altura, donde el agua ingresa a un tanque inferior, sea de la red pública o de tu artesiano, se colecta al tanque inferior y se bombea al tanque superior, desde donde se va a distribuir por gravedad a los diferentes ambientes y niveles. Es prácticamente ya una condición básica en todo diseño de sistema hidráulico, porque como les mencionaba el profe también, no hay garantía de que los sistemas de infraestructura locales, nacionales realmente, puedan o sean eficientes al 100% en todo momento, ¿verdad? Y ahí es donde entra el cálculo que mencionó el profe, de que en el tanque inferior se tiene el 60% del consumo diario y en el tanque superior el 40%. ¿Por qué? Porque el tanque superior se va reponiendo permanentemente. Entonces, el tanque inferior tiene el 60% más la reserva de un día. Y el tanque superior 40%, porque se va reponiendo y se va distribuyendo permanentemente. Siguiente. Y aquí entramos en algo ya específico, que está referido a cómo funciona un tanque inferior. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que necesita para que sea eficiente y que pueda cumplir las necesidades que ustedes están teniendo dentro de su edificio, ¿verdad? Acá establecemos siempre condiciones ideales por un lado y prácticas por otro lado. La experiencia así del profe y de lo que realmente se requiere para que una instalación funcione eficientemente todo el tiempo, se establecen ciertos parámetros en el diseño que les va a permitir en la realidad hacer de que puedan realizar lo más importante, y que es algo que normalmente no se tenía en cuenta,
en todo el país, le diría que es el tema del mantenimiento. El mantenimiento de cualquier instalación es fundamental. Momentos de crisis puedan tener solucionado, puedan tener cubierto cualquier problema. Porque si no, eso es normal. Cuando ocurre algún problema en una instalación, en un edificio, lo primero que se acuerdan es de la mamá del profesional, porque no tuvo la capacidad de diseñar, de prever ciertas condiciones que hacen a la instalación. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de mostrarle a ustedes, condiciones reales de lo que e ideales de lo que debería hacer para que ustedes puedan tener hacer un diseño eficiente y que después pueda implementarse eso en la realidad. Como les dije, ¿qué estamos viendo? El detalle de un tanque inferior. ¿Qué es lo que nosotros podemos notar ahí en este diseño? Es un corte realmente, ¿verdad? Donde tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un tanque partido en dos mitades, vamos a decir, para que sea lo más práctico, en dos partes, en dos sectores, ¿verdad? También podemos ver en color azul el trazado de unas cañerías y también vemos ahí conectado a eso unos circulitos, ¿verdad? Que son los motores que vamos a utilizar para bombear agua del tanque inferior al tanque superior, por un lado. Por otro lado, también vemos cómo ingresa en la cañería de la red, que puede ser una red pública, que pasa por las llaves de corte y maniobra, el medidor, otras llaves de corte para poder sacar si hace falta el medidor, y por una cañería hasta el tanque inferior. ¿Con qué? Con un sistema automático, pero de accionamiento mecánico, de apertura y cierre para el cargado del agua. ¿Con qué podemos relacionar ese dibujo que ustedes están viendo? Hagan de cuenta que ven la mitad nomás. ¿Con qué pueden relacionar en su vida diaria ese dibujo que están viendo ahí? El contenedor, el caño que ingresa, que mete agua, y un flotador, porque es un flotador, es una boya mecánica. ¿Qué conocen ustedes que funcione similar a eso en la vida real, en la casa de casi todos los paraguayos? ¿Otra cosa? El inodoro, pues. Exactamente, David. ¿Verdad? La cisterna del inodoro, que funciona como parte de la mochila que se le llama, o la cisterna, el contenedor de agua de los inodoros, funciona exactamente igual. Exactamente igual. Es un contenedor que tiene una cañería que ingresa o que mete agua al sistema, y por accionamiento, por llenado, acciona la boya mecánica y cierra para que deje de cargar. Entonces, ¿qué es nuestro tanque inferior? Es una gigantesca cisterna como la que tienen ustedes en los baños de sus casas. Funciona exactamente igual, ¿verdad? Se llena y baja el nivel, baja la boya, y abre el obturador y se carga agua. Así de sencillo, no necesita otro mecanismo así directamente para el funcionamiento, ¿verdad? Ahí también podemos ver que tienen un corte, sería una rejilla o una apertura, que es para poder ingresar y hacer el mantenimiento del tanque cada X tiempo, cada 6 meses, cada un año, depende de lo que se hagan los controles y puedan constatar de que necesita o no, porque en el fondo tanto el agua de pozo artesiano o el agua que viene por la red pública siempre tiene residuos sólidos, por decirlo de una manera, arenillas o arcillas, pero que son microscópicos, ¿verdad? Pero que en el tiempo y el volumen se va formando en el fondo del tanque, y eso tiene que ser extraído, ¿verdad? Por una cuestión sanitaria, por una cuestión también para que esa misma arenilla o arcillita que se forma, ese polvillo que se forma en el fondo, no ingrese a los motores y descomponga los motores. Entonces, ahí viene lo que a continuación podemos establecer
como mecanismo de mantenimiento del sistema. ¿Qué hicimos? Compartimentamos en dos, de modo que cuando se tenga que hacer mantenimiento del tanque, se haga de una mitad y la otra siga funcionando, para no dejar el edificio sin agua. Porque esos tanques no son pequeños, son de 40, 50, 60 mil litros. Y no podemos esperar que eso se vacíe para hacer mantenimiento y después volver a cargar. No vamos a dejar el edificio sin agua. Entonces, se utiliza una mitad, se vacía eso, se limpia todo. Mientras tanto, se sigue usando la otra mitad con el otro motor que tenemos ahí disponible. Entonces, también se aprovecha y se hace el mantenimiento del motor de ese lado para que mantenga sus condiciones de eficiencia en todo momento. ¿Verdad? Eso es respecto al tanque en sí, ¿verdad? Su construcción, su funcionamiento, su mantenimiento, el diseño, que son cosas fundamentales. Y ahí, dentro de lo que es eso, entran, como le dijimos, las cañerías que ven ahí en color azul. ¿Y qué tiene una de las particularidades de las bombas hidráulicas que se utilizan? Es de que las bombas tienen que tener siempre agua. No trabajan en vacío, se dice, ¿verdad? Trabajan teniendo agua. Entonces, ¿qué se hace para que eso no actúe como si fuera ustedes habrán visto ya en construcción, el diseño, la utilización de los niveles de manguera, ¿verdad? Si ustedes abren el extremo inferior, se derrama todo el agua. La misma cosa va a ocurrir. Si el sistema está en reposo, nadie usa, y se abre el fondo, por decirlo de una manera, la punta de la cañería, se va a derramar todo el agua del edificio. Entonces, ¿qué se utiliza ahí? Es una válvula de retención que no permite que el agua que está en el sistema superior se desagote por esos lugares. Entonces, teniendo una válvula de retención, todo el sistema está cargado. Solamente permite que el agua ingrese a la cañería porque succiona el motor, pero para el motor y entonces eso se vuelve a cerrar y el sistema siempre queda con agua. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, ¿Se entendió profe. todo? Sí. ¿David? Todo claro. Bueno. Ahí vemos lo que sería la vista, la implanta superior de lo que sería el tanque inferior. Vemos ahí los motores, vemos las cañerías que ingresan, vemos las compuertas que es para ingresar una persona que tiene que ser por lo menos de 60 por 60, como para que ingrese una persona con una pequeña escalera y pueda realizar los trabajos pertinentes, ¿verdad? Y volver a salir. Eso es fundamental. Muy bien. Ya terminamos con el tanque inferior. Tenemos las bombas, las cañerías, los motores y se manda el agua al tanque superior. El tanque superior tiene prácticamente el mismo diseño, está compartimentado en dos, de modo que se puede hacer también el mismo procedimiento sin dejar el edificio sin agua. Entonces, el primero fue en el tanque inferior, el segundo también en el tanque superior, porque nunca queda todo. Entonces, también se forma un pequeño sarro, una suciedad en el fondo que también debe ser limpiada en algún momento. Entonces, para eso tiene también compartimentado en dos, tiene las compuertas, ¿verdad? Tiene el caño de ingreso de agua. Pero acá sí tenemos una particularidad que es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. Si bien podemos ver que puede tener una válvula de cierre mecánica o una boya mecánica, ¿verdad? Hay otro elemento que aparece fundamental, que es por el cual llega el agua al tanque superior. ¿Qué necesitamos para que llegue el agua al tanque superior? ¿Qué necesitamos? El agua no sube sola. ¿Qué se necesita? Una bomba.
La bomba. Pero ¿qué necesitamos que haga la bomba? Impulso, ¿verdad? No se te escuchó, David. ¿Qué dijiste? O sea, no se entendió. Que impulse la bomba que impulse el agua. Lo que entendí es que la bomba tiene que funcionar. Entiendo qué quisiste decir. Sí, pero así es. Muy bien, ahí porque le veo a Jazmín, Tomás también le pregunto. A ver, Jazmín, ¿qué tiene que ocurrir para que el agua llegue hasta el tanque superior? ¿Cómo llega? ¿Con qué? Con la cañería de impulsión. ¿Con qué? Disculpa. Con la cañería de impulsión. Sí, pero ¿qué es lo que hace que el agua suba del tanque inferior al tanque superior? La presión Sí, ¿cómo le das presión? Con la motobomba. Exactamente, con la motobomba. ¿Cómo yo hago que funcione la motobomba? Ahí está la siguiente pregunta entonces. con electricidad. Genial. ¿Cómo? Ya tiene electricidad. Pero, ¿qué necesito yo para que arranque y pare? Se prenda y se apague el motor. Así como vos prendés y apagás la luz con la perillita, ¿verdad? Que está al lado de la puerta. ¿Cómo hacer que pare y funcione el motor? Eso es lo que quiero que La entiendan. boya, todo. La ¿Qué boya. clase de boya? Porque esa es una boya mecánica que, como el flotador de la cisterna, eso no es eléctrico, no tiene nada que ver. ¿Qué clase tiene que ser? Eh, con un presóstato. Puede ser, pero falta todavía algo. Pero eso es lo que quiero que justamente vayan relacionando ese tipo de cosas, porque eso es lo que hace que ustedes realmente comprendan. O sea, ¿qué ocurre? Yo tengo el agua en el tanque inferior, tengo que hacer subir al tanque superior. Con las motobombas, como ustedes dijeron, cierto. Tengo que hacer que funcione. Funciona la motobomba y alzo el agua. Ahora, lo esencial es ahora, ¿cuándo para y cuándo arranca? ¿Y cuál es el mecanismo para eso? Necesitamos, como es una bomba eléctrica, necesitamos una llave o un elemento que haga contacto del sistema eléctrico para que funcione. Y esa boya mecánica no hace eso. La boya eléctrica. No hace eso. Puede ser con un presostato, como dijo la compañera, sí se hace con un cierre y todo eso, pero hay un accesorio que se llama justamente boya eléctrica. ¿Por qué? Porque dentro de la boya tiene un mecanismo que hace contacto cuando está en una posición y abre el contacto cuando está en otra posición dentro del agua, que hace prender y apagar el motor. Porque si no, si yo tengo nomás una boya mecánica que cierra el paso del agua para que no ingrese más agua al tanque superior, la bomba se va a quemar. Yo necesito, si querés, que deje de subir agua, pero lo que más importante es necesito que pare la bomba y que vuelva a arrancar cuando yo necesito, o sea, cuando disminuye el agua del tanque superior, que vuelva a trabajar para volver a cargar. En eso radica el mecanismo de apertura y cierre de las bombas hidráulicas. Entonces, se incorpora al tanque superior conectado que en síntesis va un cable que va desde el tanque superior hasta la bomba que está allá abajo en el tanque inferior, sea 10, 15, 20 o 50 metros. Pero por lo menos hasta ahora se hace con un cable que une los dos tanques, por decirlo de una manera, se va al costado de la cañería, se va, y que es el que hace a través de la boya eléctrica, que tiene un contactor adentro, parece un sonajero. Si ustedes mueven eso, parece un sonajero, pero trabaja en posición vertical horizontal, como la boya mecánica. Cambia de posición porque se llenó de agua y para. Baja el agua y él se inclina y hace contacto y vuelve a trabajar la bomba.
Entonces, esa es la gran diferencia entre el tanque inferior y el tanque superior. El sistema de boya, la fundamental, es la boya eléctrica, que es la que hace que arranque y que pare el motor para dejar de alzar agua en ese momento. La boya mecánica es secundaria en este caso. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Sol, David, Amén. Sí, profe. Sí, 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 profe. profesor conmigo. Micaela, muy bien. Está. Bueno, eso es con respecto al tanque. Con respecto a la cañería, podemos ver ahí dos tipos de cañería, una que es azul, otra que es roja. La roja corresponde a prevención contra incendio y se pone siempre en la parte de abajo porque todo el agua del tanque superior, aparte del mínimo, es para prevención contra incendio. Y la que corresponde al consumo propiamente es la que está dentro del tanque y va hasta lo que corresponde a la altura del volumen de agua de ese 40% que le mencionó el profe. El resto de prevención contra incendios, por lo general, tiene un volumen específico que te dice 30 o 45 mil litros. Y todo eso tiene que ser solamente para prevención. A partir de ese nivel, recién puede tomar agua o captar agua la red de agua de consumo. Por eso que ustedes ven ahí la cañería hasta un punto, hasta un nivel X, y esa pequeña franja nomás de consumo, porque no es mucho, pues. Sin embargo, el PCI sí es mucho y tiene que estar específicamente, y no se puede usar. No es que puede estar abajo y voy a decir, no, se va a cargar luego el motor de abajo. No, no se puede usar y no se puede usar. ¿Verdad? Eso. Algo que también ahí, si bien no se ve, pero está en proyección, para que justamente mencionamos hace rato, como un ejemplo de que el agua, para que pueda fluir por gravedad, también debe tener un sistema de ventilación y un sistema de ruptor de vacío para la cañería, porque si no, no se va a ir el agua. No, es como que tienen ustedes un nivel de burbujas, un nivel de manguera y no abren el extremo, ¿verdad? No va a circular el agua, tanto el inferior ni el superior. Ustedes tapan el superior, igual nomás les cuesta mucho el agua moverse, ¿verdad? Entonces, para eso. Pero esas son las condiciones de diseño de un tanque superior que se tienen que tener en cuenta. Y ahí ustedes ven abajo lo que se llama barrilete, ¿verdad? Donde se ubican las llaves para poder abrir y cerrar cada sector. Y también a partir de ahí ya se van abriendo los diferentes ramales para las bajadas que van a ir según el diseño que ustedes establezcan en su proyecto. ¿Verdad? También ahí en el tanque, no sé si se ve, pero parece que está en proyección, debe tener una cañería independiente al del agua de consumo, independiente a la cañería de PCI, tiene que tener otra cañería con válvulas que son para el mantenimiento y limpieza. ¿Por qué? ¿Por qué tiene independiente? Porque ahí en esa cañería justamente que está en la parte más baja del tanque se junta la suciedad. Llámese el barro, la arcilla que se va. Esa suciedad se va a juntar en ese sector y puede, si se va a la red de agua de consumo, se va a ensuciar el agua. Si se va a la red de prevención, puede obturar los motores y no funcionar en un momento de necesidad. Por eso tiene una cañería aparte que se pone en el lugar más bajo del fondo del tanque, al cual se le da una pequeña pendiente justamente para que esa suciedad se vaya acumulando en un solo sector donde ustedes van a poner la cañería para la limpieza. ¿Verdad? También algo que se puede incorporar al diseño del tanque superior es un rebozadero, de modo que si por algún motivo no para el motor porque se descompuso la boya o algo por el estilo, pueda rebosar sin llegar a los límites del tanque, ¿verdad? Y fundir otras cosas y pueda salir eso y
por lo general está a un costado y la gente ve y escucha el ruido y bueno, puede verificar los motores o algo para solucionar el problema. ¿Alguna pregunta que ustedes encuentren en el diseño, que ustedes hayan visto también algún otro tanque o en algún trabajo, en alguna obra, algún lado, algo que quieran preguntar o comentar? Este es un modelo que nosotros creemos que es eficiente y práctico tanto para los diseños de los diferentes programas que puedan desarrollar en tanques, por lo general de hormigón. Tanque superior por lo general son todos de hormigón. Pero si tuvieran de material, de ladrillo, o fuera de, qué sé yo, de plástico, el sistema de instalación es el mismo. Varía el contenedor nomás. Profe, en cuanto a la pendiente, ¿cuánto era la pendiente que dijiste que se pone en la parte inferior para juntar la suciedad? 2%, Es nomás así. 2% y mejor siempre del lado más corto, de manera que sea menos el uso de material ahí, entonces se va juntando. Por lo general se hace hacia el centro, hacia donde está la pared divisoria, de modo que las dos cañerías de limpieza estén cerca uno de otro, las bajadas con la llave, ¿verdad? Cada bajada con su llave siempre, si no, se va a derramar todo el agua. Y en cuanto a la cañería de limpieza, entonces no tiene ningún tipo de malla ni nada para poder, no sé, destilar o que toda la suciedad que sale, o entra directo la suciedad. No, directamente, o sea que se acumula alrededor, porque acuérdate que vos vas a poner un caño, por decirlo de una manera, de 3 pulgadas o de 4 si querés para evitar esta cosa, y tu tanque tiene 3 o 4 metros. Entonces no es que todo va a venir hacia ahí. Igual siempre quedan pequeños restos que cada 6 meses o cada un año hay que limpiar. Ya, entiendo. Es para que se acumule hacia un sector nada más, no para que no es como la canaleta de desagüe que vos inducís con la pendiente tanto de un sector como de otro sector para que todo caigan ahí, porque es solamente agua. En este caso estamos pretendiendo de que elementos sólidos se acumulen hacia un sector para que después, cuando se haga el mantenimiento, pueda ingresar alguien y, por decirlo de una manera, barrer eso y llevar hacia ese desagote y sacar todo. Entonces, por eso que la cañería tiene que ser medianamente de un diámetro mediano, por eso les decía 3 pulgadas. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Nada, Micaela, David. Oh, claro, profe. Todo claro. Muy bien. Otro cuadro que tengamos ahí, Julie. Esa es la vista superior del tanque, donde pueden ver la con puertas de acceso, la cañería que ingresa y se incorpora a cada lado con los mecanismos de cierre propiamente. Estos son diseños clásicos, pero que nosotros consideramos que son eficientes. Habrá otros, ¿verdad? Que ustedes pueden traer, plantear, preguntar, ¿verdad? Creemos que nosotros, eso por lo menos creemos en la cátedra que es el más conveniente en términos generales. Bueno, esto es lo que tenemos en términos de, vimos respecto a los tipos de edificios, cómo se dan según la captación que se tenga, según la altura del edificio, que prácticamente ahora ya casi todos requieren de algún tipo de reserva para poder suplir esas falencias como estábamos mencionando. Profe, ¿algo que vos quieras agregar a eso?
o alguna otra consulta, chicos, que ustedes tengan sobre los dos diseños que estuvimos viendo, las dos condiciones, eh, los elementos que tienen, los componentes. Pregunten. Nosotros no somos dueños. ¿Sí? El tema de la clase, yo estuve escuchando y me pareció excelente, excelente, porque esa es la realidad. Es la realidad de lo que sucede en los edificios hoy día. Ese es un detalle bastante bien ejecutado de lo que es la parte de agua corriente, de bajada del tanque superior. En realidad, hoy día, lo que yo quiero acotar es que hoy día ya no se utiliza para el agua corriente, ya no se utiliza el PVC, no se utiliza el polipropileno roscable. Hoy día, todos los materiales que se utilizan en agua corriente son tubos y accesorios soldables por termofusión porque son más confiables. Por la forma de ejecutarse en la obra, todos los edificios ya se utiliza ese tipo de material por la confiabilidad que tiene. Para agua fría se utiliza PN20, PN12, pero en general, PN significa la presión nominal. PN20 significa que aguanta 20 kilos por centímetro cuadrado. 20 kilos por centímetro cuadrado, o en metro de columna de agua es 200 metros de columna de agua de presión. Imagínense lo fabuloso que es este material. Entonces, por eso es que hoy se está utilizando esto. Entonces, todos los materiales que ustedes ven que salen del tanque ya son de termofusión, con excepción a prevención contra incendio que se utiliza caño galvanizado o otro tipo de cañerías. Pero en general, esa es la realidad de lo que ocurre en los edificios. Así se montan los tanques. Esas son las condicionantes que tienen que tener para la limpieza, para mantenimiento, etc. Así como dijo el profesor, está correctísimo. Esto es lo que ustedes tienen que aprender porque esto posiblemente va a salir en el examen. Entonces, esto ya tienen que ir ustedes teniendo en cuenta en sus proyectos. Van a usar toda la vida. Toda la vida profesional van a usar eso. Sí. Así es. Eso, con respecto a eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten, no tengan miedo. Todo clarito. Aquí. Bueno. Muy bien, Natalia. La profe Julie quería hablar un poco del tema trabajo práctico, Inge, que Sí. tenemos dentro de las generales. Así que le voy a ceder un poco la palabra a 2 minutos para que ella pueda explicar el tema, la metodología y cómo vamos a comunicarnos también con los chicos a través de eso. Entonces, Julie, si vos querés hablar del tema ahí específicamente. Hola a todos. Bueno, el tema del trabajo práctico, creo que el ingeniero Ribeiro, la primera clase ya les habló más o menos. Vamos a hacer un edificio en altura. La fecha de entrega al trabajo práctico sería después del segundo parcial. Nuestro segundo parcial había quedado para, el 26. El 26 Okay. de octubre. Nuestra última clase es el 2 de noviembre. Para ese día podríamos marcar la entrega del trabajo práctico
y el examen recuperatorio para quienes no puedan rendir uno de los parciales. Porque a eso también queremos aclarar que el recuperatorio es solamente de un parcial. Si no rinden ambos parciales, lo siento mucho, lo sentimos mucho por ustedes, pero se van a quedar sin el puntaje de uno de esos parciales. No van a poder recuperar los dos en un solo examen. Tienen que rendir un parcial en fecha. Sí, el primer parcial está fijado para el 7 de septiembre. Sí. Y el segundo parcial para el 26 de octubre. Sí. Bueno, lo que yo te quiero pedir, yo le quiero pedir a la profesora Julie es que fije y nos indique a nosotros, ¿verdad? Nos indique, perdón, a mí, que me indiquen y el ingeniero Ribeiro cuándo va a hacer las clases, cuándo van a ser las clases prácticas de control de los trabajos prácticos. Okay. Eso lo quiero que fijen porque estamos muy constreñidos, ¿verdad? En cuanto a clases se refiere. Según yo tengo fijado acá en mi agenda, tenemos fuera de las dos parciales que van a ser el 7 y va a ser el 26, el 7 de septiembre y el 26 de octubre, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Quiere decir que nosotros tenemos 5 clases teóricas y ustedes tienen que fijar los parciales. Entonces, perdón. Los días que se van a tomar trabajo práctico. De control de trabajo. De 8 integrantes serían los grupos. Sí. Y eso tendrían que fijar 2 días. Sí. Antes del primer parcial y después del primer parcial. Si marcamos antes del primer parcial sería ya el 31. Correcto. De agosto. 31 de agosto entonces es clase práctica. Y 19 de octubre también. Entonces, sí. Antes de 19 de octubre. Sería el 19 de octubre, correcto. La profe Julie va a subir en la plataforma en estos días las condiciones específicas del trabajo práctico, el tipo de edificio sobre el cual vamos a desarrollar el trabajo justamente, y de modo que va a establecer también una fecha específica para que ustedes puedan levantar en la plataforma o enviar algún correo específico con los nombres de los integrantes del grupo. Y ahí también entonces se le va a establecer las condiciones en la específicas para... Sí. En la plataforma voy a habilitarles unos foros. En un foro van a completar cómo van a integrar sus grupos, máximo 8 integrantes. Una vez que completen ese foro de conformación de grupos, en otro vamos a hacer la entrega de la planta, de las plantas y los cortes para la habilitación del TP. Y después vamos a ir informándoles también por medio de foros todo esto que estamos diciendo. De hecho que vamos a subir el planeador actualizado a la página. También van a encontrar ahí una guía de desarrollo de TP, tanto para la parte eléctrica como para la parte sanitaria. Eso van a encontrar a partir de esta tarde. ¿Qué tal? Aquí nosotros tenemos que fijar a ver si es que comenzamos este lunes con PCI. Sí, señor. Ahí está averiguando la arquitecta Alicia, está averiguando en la facultad a ver si es que tenemos alumnos o no. Y te vamos a estar avisando. Sí, señor.
Así mismo, la líder Yoli también está manejando alguna información ya sobre el tema, de que ya hay alumnos, creo que hay 41 inscritos o algo así, o 44. Entonces ya vamos a ir coordinando con ella para pasarte también ya la información sobre el tema. Sí, porque nosotros tenemos clases de 13 a 15 horas. Sí, señor. Este próximo lunes, entonces tendría que comenzar, si se habilitó ya. Ya están habilitados, Más profe. Ay, bueno, Sí. entonces quiere decir que tenemos que entrar el lunes. Sí. Entramos todos. Seguridad contra incendios tiene 41 Sí. inscriptos. 41. Ya, correcto. Correcto, entonces yo el lunes nos encontramos, entonces tienen que marcar el link nomás para el Meet, para la reunión y entonces entramos el lunes. Muy bien, así mismo vamos a hacer. Dale, genial. Dale, profe, muchas gracias. Sí, no, Alumnos, a ustedes, si es que no hay más nada que algo. Si no tienen alguna otra consulta, por favor, que pasen bien y feliz Día de la Juventud el próximo 21 de septiembre. Profe, dale, profe. Inés, ¿de cuántos pisos tiene que ser el edificio para que nos puedan habilitar? y mínimo 7 y máximo 10 o 11. Yo no sé, la mayoría de los cursos en proyectos están con edificios en altura de hasta 7 u 8 niveles, creo. En proyecto 3, proyecto 4. ¿No está desarrollando, Inés, edificio en altura en proyecto? Este semestre no. El semestre No. pasado sí. Ay, bueno, y entonces ese edificio como para desarrollar los sistemas propiamente ya hidráulicos, eléctricos, en general, llámese hidráulico, agua corriente, desagüe cloacal, desagüe pluvial. Vamos a complementar de modo que tengan una visión global de lo que es, para después tener construcción ya sobre eso. Y bueno, chicos, yo me despido de ustedes. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora y por este mismo canal. Entonces, nosotros nos vemos el lunes, arquitecto. Sí, profe. Ok, suerte, felicidades. Gracias, gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Listo, chicos. Gracias, Yoli. Hablamos, bueno. Chao, chao. Chao, chao.